Bienvenidos. Hoy platicaremos acerca del número pi. El número pi es sin duda uno de los números irracionales más emblemáticos entre los aficionados a las matemáticas. ¿Por qué tiene este extraño nombre? ¿Para qué sirve? Pi es un número mágico y fascinante. Nos persigue por todos lados. Está en las ciencias, en la tecnología y en la vida. Pi no es un número entero, como por ejemplo 0, 1, 2, 3, ni racional, los que se expresan con cocientes de enteros, por ejemplo un tercio, 7 22avos, 25 32avos, sino irracional, es decir, no puede expresarse como el cociente exacto de dos números enteros. Desde la primaria nos enseñan que pi equivale a 3.14 o 3.1416, pero tiene un número gigantesco, en realidad infinito, de cifras, miles y miles de millones ya conocidas y otras aún desconocidas. Otra cualidad es que dada varias cifras de pi, no sabemos qué número sigue. Podría ser cualquiera, del 0 al 9. Es como si los números siguientes estuvieran al azar, o como si fuera un dado de 10 caras. Un dado tiene 6 caras, pero imaginemos que fueran 10. Cada vez que lo aventamos, nos saldría uno de esos números, del 0 al 9, que tienen la misma probabilidad, y no se sabe dónde acaba el número pi. Pi no es realmente un número. Empecemos por aclarar algo. Pi es la decimosexta letra del alfabeto griego, y en matemáticas la usamos para representar algo mucho más interesante que un número. Pero no digo que los números no lo sean. Así pues, la primera rareza de pi es esa, que no es un número. Pero entonces, si no es un número, ¿qué es pi? Sabemos que la longitud, perímetro, de una circunferencia de radio r es 2πr, aunque como 2r es el diámetro que llamaremos d, la longitud de la circunferencia es d. Así, pi se define como la proporción que guarda el perímetro de la circunferencia con su diámetro. Por lo tanto, para una circunferencia de diámetro d igual a 1, su perímetro es pi. Pi es la primera letra de la palabra griega que aparece en pantalla, que significa perímetro. W. Outeret y Barrow o de Gregory en el siglo XVIII ya utilizaron esta letra para designar a esta cantidad, pero no fue hasta 1706 que W. Jones institucionalizara su nombre. Aunque parezca increíble, las primeras evidencias del número pi datan del año 1900 a.C. Cálculos en unas tablillas de madera pertenecientes ya a la antigua Babilonia otorgaban un valor exacto de 3.125 a la relación entre una circunferencia y el perímetro de un hexágono inscrito en ella. El siguiente valor exacto encontrado aparece en el papiro Rind, un documento egipcio del año 1650 a.C. En él se arroja un cálculo equivalente a la fracción 256 sobre 81, es decir, otorga al número pi el valor infinito de 3.1604. Curiosamente, el último valor exacto que se le asignó a pi antes de comenzar a tratarlo como un número infinito o irracional fue en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, del siglo VI a.C. Se habla sobre un mar de metal fundido con una circunferencia de valor 30 y un diámetro de valor 10, lo cual, según la definición del número pi, se le asignaría un valor exacto de 3. En particular, uno de los primeros en dar sus frutos fue Arquímedes de Siracusa, 283 a 212 a.C., quien diseñó un método para acotar el valor de esta rara constante. Sí, Arquímedes, ese gran matemático que hacía arder las velas de los barcos enemigos sobre la orilla sin ningún arma. En realidad utilizaba lupas para concentrar los rayos del sol en un solo punto. Tiene la respuesta. Dentro del círculo de radio r igual a 1, construyó un triángulo equilátero, cuyo centro
era el centro del círculo y los vértices se hallaban sobre la circunferencia. Entonces, como todavía sobraba mucha superficie de círculo, construía un cuadrado de la misma forma. Como seguía sobrando mucha superficie de círculo, construía un pentágono, un hexágono, etc. Cuando el polígono de n lados inscrito en el círculo era suficientemente grande, el área se parecía mucho al área del círculo pi. De hecho, una circunferencia es un polígono regular con infinitos lados, así como aparece en la imagen. A partir de ahí, el número pi fue adquiriendo mayores aproximaciones. Ptolomeo lo cifró en 3.14166 y a finales del siglo V el matemático y astrónomo chino Su Chongxi añadió dos dígitos más, adquiriendo el valor de 3.1415927, un resultado que no fue superado hasta el siglo XVI, cuando Ludolf van Zeulen obtuvo un valor de 35 decimales. Ya para el siglo XX, la carrera había avanzado hasta el conocimiento de 520 dígitos del número. Se han calculado 63 billones de decimales de pi. Siguiendo esta premisa, en 1949, una máquina ENIAC consiguió romper el récord establecido hasta la fecha por el ser humano y calcular los 2037 primeros decimales de pi, dando el pistoletazo de salida a una carrera que ha llegado hasta los 63 billones de cifras, con las que fue calculado en 2021 por un equipo de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Cantón Suizo de los Grisones. Implicación del número pi en la vida cotidiana. En ocasiones parece que el número pi, así como las numerosas fórmulas en las que se ve involucrado, son algo lejano, únicamente vivo dentro de laboratorios y de la mente de magníficos científicos y matemáticos. Pero no es así, pues este número está en presente de múltiples maneras en el día a día de las personas, tal como lo dice Red Alain, matemático en la Universidad Sudeste de Luisiana. Pi es casi mágico, simplemente aparece en lugares que no esperarías. Un ejemplo son las telecomunicaciones. El número pi se encuentra directamente relacionado con la transformada de Fourier, una fórmula que permite descomponer cualquier tipo de señal en las frecuencias que la componen. Por lo tanto, será un proceso presente en los teléfonos móviles a la hora de ponerse en contacto con la central. También, de esta forma actuarán los altavoces inteligentes, pues deberán cambiar las frecuencias acústicas de nuestra voz a un texto entendible por un sistema operativo. El número pi, según su propia definición, estará relacionado con todo aquel recorrido circular o esférico. Es por esta razón que todo sistema de ubicación deberá utilizarlo en sus cálculos, desde el GPS de los coches hasta los sistemas de radares y detectores en los aviones. Siguiendo con circunferencias, cualquier objeto de forma esférica o circular deberá involucrarlo en su construcción. Esto incluye desde tuberías, conductores de agua, hasta cables de electricidad, ruedas de automóviles, botellas o vasos. Por si fuera poco, el número pi está inmerso en la expresión de un péndulo, pues es necesario para calcular el tiempo que tarda en realizar sus oscilaciones. Por esta razón, si alguien decide comprar un reloj de pared con péndulo, debe saber que no sería posible sin el conocimiento de pi. El número pi en la cultura popular. La importancia de este dígito también ha traspasado la barrera cultural, abriéndose paso fuera del mundo de las fórmulas y de las matemáticas, y adentrándose en el de la literatura o el cine. Incluso, en el año 1897 fue el protagonista de un juicio en el estado de Indiana. Ya en el año 1952 apareceré mencionado en la película Red Planet Mars, dirigida por Harry Horner, en el cual uno de los protagonistas proponía comunicarse con los extraterrestres, utilizando para la conversación las cifras del número pi. También, del siglo XX, destaca la aparición en la película de Darren Aronofsky, Pi, la cual protagoniza un matemático que piensa que el mundo puede representarse por números.
En el año 2000 se coló en el aclamado filme Náufrago, en el que Tom Hanks utilizaba el número pi para calcular el área de búsqueda en la que podrían estar rastreando su posición. Como ejemplos más recientes podemos encontrar La vida de Pi, en la que el protagonista evita ser llamado Pis, escribiendo en la pizarra los infinitos dígitos del número pi, así como en La noche en el Museo 2, donde los principales personajes descubren que pi es la clave para descifrar una enigmática tabla milenaria. En otras ramas culturales encontramos más referencias curiosas, como por ejemplo en la obra literaria Contacto de Carl Sagan, donde se toma pi como un número que esconde la esencia del universo. Asimismo, en 2015 el compositor David MacDonald escribió una obra musical basándose en el número pi. El día de pi. Existen ciertos días marcados en el calendario en referencia a pi, bien porque lo aluden directamente o bien porque recuerdan de alguna forma a su valor o significado. Conviene tenerlos presentes para poder hacerles honor como se merecen. El día de aproximación por regla al número pi es este, 14 de marzo, y la razón es muy sencilla. Es el día 14 del tercer mes, 3-14, las primeras tres cifras significativas del número pi. Se conocen a nivel mundial como el día pi, y en concreto llegan a su culmen a la 1:59 am, pues se hace referencia también a los siguientes decimales, 3.14159. La celebración fue una iniciativa del físico Larry Shaw, trabajador en el Exploratorium del Museo de Ciencia de San Francisco, California, en 1988. Además de este día principal, existen otros de aproximación algo más indirecta. Estos son el 22 de julio, pues 22 entre 7 es la fracción que da pi como resultado. El 26 de abril, pues es la fecha en que la Tierra completa 2 unidades astronómicas. La longitud total de la órbita entre la longitud recorrida hasta ese día es igual a pi. Finalmente, el día 10 de noviembre, que es la correspondencia con el número 314 del calendario gregoriano. En definitiva, ahora entendemos lo importante que es este número para la ciencia, pero realmente no hemos visto lo importante que es para el mundo, y es que sin el entendimiento de pi, probablemente el ser humano habría tardado más en construir todo lo que existe actualmente. Gracias a pi pudimos desarrollar herramientas para trabajar, pudimos dividir y organizar terrenos, pudimos inventar los coches y hacer que el ser humano haya ido y vuelto al espacio a salvo. En resumen, gracias a pi, el mundo científico está avanzando a pasos agigantados en la actualidad. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde encontrarás recursos y material extra. En Facebook, Matemáticas Osadas, y en Instagram, Matemáticas_Osadas. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal.